La bendición de elegir bien. La bendición de elegir bien. La carta de 1 Pedro en el capítulo 1, versículos 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. El apóstol Pedro nos indica la necesidad de hacer firme nuestra vocación, elección. Primero, nuestra vocación. Vocación es una llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida especial en su carácter espiritual. La vocación tiene que ver con el llamado de Dios para nuestra vida. Cada uno tiene un llamamiento general al cual nosotros llamamos el propósito eterno de Dios, pero todos tenemos que tener una palabra particular de parte de Dios con respecto a lo que Él desea de nosotros. Y una vez que la recibimos, el Señor nos acompaña a que alcancemos las metas. Yo siempre les he contado, toda mi vida quise ser músico, fui músico durante varios años, pero un día, aún cuando todo esto del ministerio, Gus, bájale un poquito porque hay un pequeño coplecito que molesta. Bájale un poquito el volumen, total, tengo voz fuerte. Estando aún como músico, una vez vamos con Daniela a un evento y nos profetizaron que íbamos a tener un ministerio, el cual nosotros no queríamos en ese momento, pero después Dios nos ayudó y esa vocación ha sido la que ha gobernado nuestros años. Y lo segundo que dice es hacer firme la elección. En la vida siempre se nos van a presentar lo que vemos como bifurcación de caminos. Vamos tranquilitos y de pronto aparecen dos caminos diferentes. Y depende de nuestra elección, y va en esa elección el rumbo de nuestra vida. La tranquilidad que nosotros tenemos es que no son bifurcaciones muy difíciles de leer. En general, la disyuntiva más fuerte que se nos presenta es elegir el camino de nuestra carnalidad o elegir el camino de la voluntad de Dios. Por eso nosotros, esta vocación que tenemos en general de ser discípulos de Cristo, miembros del cuerpo de Dios, y que se completa con el llamamiento particular que Dios nos hace, debe gobernar nuestra elección. La vocación, si la elección no es correcta, se termina perdiendo. Y yo quisiera que en esta mañana veamos 4 ejemplos de mala elección y 4 ejemplos de buena elección. El primer mal ejemplo, ahí está. Bad en inglés es malo, por eso. El primero es el ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl fue elegido especialmente porque era el hombre
más apuesto de Israel. Él era el más alto de todos. Cuando llegaba a algún lugar era muy fácil verlo porque él podía caminar en la multitud y podía ser fácilmente distinguido. Su apariencia lo llevó a creer lo que no era. Su apariencia lo llevó a equivocar en el camino. Miren, estamos viviendo un tiempo donde todo se mide por la apariencia. Los mejor tratados son los que se ven bien, los aliñados, los que huelen bien. Y esto ha metido a hombres y mujeres en una carrera desenfrenada por lo superficial. Nosotros tenemos claro que este cuerpo no va a ser nuestro cuerpo, primero que cambia. Siempre me acuerdo, Roberto de Francesco, el hermano de Hugo, nos contaba una experiencia cuando eran muy jóvenes. Iba Roberto manejando en el auto y se cruzaron dos chicas delante del auto, muy jóvenes, y Roberto dijo: ¿te imaginás cuando tengan 90 años? Y los dos largaron una carcajada por la vuelta que le dieron a esto. Y la verdad, que la belleza física es algo que termina pereciendo. No nos va a acompañar durante toda la vida. ¿Y sabes por qué? Porque la belleza física, la apariencia del cuerpo, forma parte de la superficialidad humana. Por eso no tenemos muchos jóvenes solteros, pero joven soltero, que no te atrape la belleza física de una persona. Porque te tengo una mala noticia. Los años pasan rápido. Y vos te vas a casar con una chica linda y de golpe esa chica linda dentro de 15, 20 años va a desaparecer mágicamente, salvo el caso de mi esposa. Tremendo piropeador. Pero es así. Entonces no entres en el camino de Saúl. No te muestres. No te goces en el aspecto de tu físico. No busques que la apariencia cautive a algún otro. No sirve para nada. Hermanas, cuando se miren al espejo, John Wesley tenía algo que a mí me encantaba. Decía, es muy antiguo, es siglo XVIII, entonces él dice, cuando te mires al espejo, fíjate ponerte esas pelucas blancas. Mirá de lo que hablaba. No sé si han visto un cuadro de esa época, usaban unos pelucones blancos y parece que eso era atractivo, qué sé yo, es horrible, pero parece que lo era. Y Wesley le decía a sus discípulos, cuando te vistas, mirate en el espejo y pensá, ¿a quién querés agradar? ¿A quién querés honrar? ¿Es honra para Dios lo que te pusiste? ¿O es simplemente para que te vean? A ver, no digo que nos vistamos zaparrastrosamente. Yo, la verdad que cuando me casé era capaz de combinar, una combinación de colores tenía fantástica, una cosa espantosa era. Daniela más o menos me va llevando. No digo que hagamos cualquier cosa, pero ¿para quién nos vestimos? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Que nos miren más? Saúl hacía esto.
Saúl usaba trajes esplendorosos, cascos y qué sé yo, y ornamento militar, para que la gente cuando lo vea diga, uy, mirá, vino Saúl. ¿Y sabés a lo que te lleva esto? A lo que lo llevó a Saúl. A encarnar roles que no te corresponden en la vida. A hacer cosas para las cuales no fuiste ni creado ni llamado. La historia de Saúl termina con la reprensión de Samuel, cuando Saúl, apurado, no lo espera Samuel y él quiere ser el sacerdote, el que hace sacrificios, y Samuel lo reprende. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor había establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino perecerá. ¡Qué terrible! Un hombre que tenía un llamamiento puntual, un rol para cumplir, la búsqueda de la apariencia, de la gloria de este mundo, lo terminó desviando. No busques, hermana, mostrarte más de lo que tenés que mostrar de tu cuerpo. No sirve. Eso es mundanalidad. Con decoro. Con decoro. Para todos. ¿Por qué estar a la última moda con esto? No digo vestite bien, pero ¿para qué correr en la corriente de este mundo? Todo parece que se tienen que parecer. Cuando empezaron con los vaqueros rotos, andaba todo el mundo con los vaqueros rotos. ¿Por qué? Uno que se viste para dar gloria a Dios marca la diferencia. Pero yo te digo la verdad, cuando yo me empiezo a vestir mal, termino encarando roles que no me corresponden. Porque el hecho solo de mi vestimenta me va a empujar a hacer cosas que no me corresponden. Porque entro en la seducción de este mundo. ¿Hay algún amén por ahí? Segundo caso de fracaso, el caso de Sansón. Hombre con un designio. Y esto quiero decirles es más que todo para los solteros. Equivocó de mujer, equivocó en su elección y se casó con una mujer que lo traicionó y terminó arruinándolo. Y uno dice, sí, pero terminó bien. ¿Qué va a terminar bien? Terminó bien con el perdón, con la fuerza, todo, pero terminó también debajo de una casa muerto por una mala elección. Cuando tuvo la bifurcación del camino, se dejó llevar por su interior. Nunca, nunca tomes decisiones a la ligera. Nunca le creas a tu corazón, porque tu corazón es engañoso y perverso. Créele a Dios, créele al Espíritu Santo que está en vos. Cuando tengas que tomar una decisión, sentí paz, esa paz que te da el Señor. No te contestes a vos mismo. Cuando uno quiere mucho algo y ora, dice, el Señor me contestó que sí, pero ¿por qué? Porque yo estoy queriendo que me conteste que sí. Yo tengo que tener la capacidad de sacar del medio mi sentimiento en la oración y ver qué es lo que Dios quiere.
dejarme conducir. Miren, en una época tuve muchos encuentros con adolescentes y yo siempre les decía lo mismo: cuídense de este tiempo, porque una mala decisión les arruina o les hipoteca la vida. Cuídense, elijan por Dios. Y Sansón fue engañado por una mujer y terminó fracasando. Terminó destruyendo lo que tenía que destruir, pero le fue la vida. Y yo creo que el propósito, igual que el de Saúl, eran distintos. El tercer ejemplo de una mala decisión, y que esto es muy finito, fue el ejemplo de Moisés. Y yo lo tomé porque realmente a veces algunas decisiones, por más que no nos arruinen la vida, nos condenan en algunos aspectos. Números 24:12, por no haber confiado en mí y no honrarme delante de los hijos de Israel, les aseguro que no guiarán a esta comunidad hasta la tierra que les he dado. Moisés tuvo que quedar de este lado sin poder pasar a la tierra prometida. La verdad que el pueblo de Israel era bravo. Dios los había librado. Cuando uno tiene toda la perspectiva de la historia, Éxodo 2 empieza diciendo que el pueblo era sojuzgado y el pueblo que clamó a Dios y Dios los miró y los reconoció. Y de ahí empieza toda la gesta de Moisés. Vienen las plagas de Egipto y el pueblo sale. Y no bien sale, el pueblo de Israel empieza a protestar. ¿Y ahora qué vamos a comer? Uy, lo bien que comíamos en Egipto, y comían cebolla. Un alimento que no debería existir Perdón, no me gusta la cebolla y me hace mal. Pero ellos encantados con la cebolla. ¿Y qué vamos a comer? Viene el maná. Y sí, pero pan y carne nunca. Y una tras otra. Y uno lo entiende a Moisés. Cuando llega ese momento que él no obedece a Dios y de esos 2 golpes, gobernado por su enojo, por su fastidio. Y esto nos da otra pauta. Nunca tomes decisiones enojado. Nunca elijas algo enojado. Nunca lo hagas por despecho, por rencor. Nunca lo hagas simplemente porque no aguantas más. Las elecciones importantes de la vida deben ser decisiones espirituales, no carnales. Después uno se arrepiente. Una palabra maldicha, un gesto mal hecho. Yo siempre me acuerdo de un mensaje que Omar Cabrera Jr., el hijo de don Omar Cabrera, dio. Y él decía: cuando uno critica o habla mal, nunca puede llegar a recuperar todo lo que dijo. Es como si yo me subiese arriba de un edificio con una almohada de plumas, tirara todas las plumas y después intentara salir a recuperarlas. Es imposible. Es imposible.
No dejes que el enojo guíe tus decisiones. ¿Estás enojado? Cállate la boca hasta que se te pase. Porque si hablas vas a hablar mal. Y si decidís va a ser peor. No, yo no voy más a la iglesia porque por esto, enojado. Y dejo de ir. Y después me cuesta volver por vergüenza. Y paso los peores tiempos de mi vida. Los más horribles. Hablaba con un hermano que volvió de esto la semana pasada. Y hablaba con otros hermanos la semana anterior en un pueblo cercano aquí. Y ellos me decían, los mejores tiempos de la vida los pasamos cuando estábamos bien con el Señor. Y por un enojo, por alguna decisión equivocada, toman el camino incorrecto. El cuarto personaje que decide mal es Judas. Judas, en lugar del arrepentimiento, elige terminar con el remordimiento quitándose la vida. Una mala elección. Y esto es un extremo. Pero a veces, en nuestra vida interior, ocultamos lo que hacemos mal. No dejamos que el arrepentimiento penetre en nuestro corazón. No dejamos que el Espíritu Santo nos lleve a quitar el peso de nuestra culpa. Y vivimos culposos toda la vida, sin abrir nuestro corazón a Dios y a nuestro hermano para ser libres. El Señor habla muy claro en Proverbios, en Santiago, de la necesidad de confesar nuestros pecados, de abrir nuestro corazón y alcanzar misericordia. Hay misericordia para el que abre su corazón y confiesa sus pecados. No hay condenación, hay condenación para el que no los confiesa y se aparta. El pecado no abierto, no confesado, te va a perseguir hasta matarte, sino físicamente, espiritualmente. Porque vas a escapar de la iglesia para no sentirte mal. Al principio intentas acomodarte, pero va a llegar un momento que la culpa te va a expulsar de la comunión de los santos. Simplemente porque elegiste mal. Proverbios cuando dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nadie en este mundo está habilitado para castigarte. El único que te podría dar castigo y que te da esta ventana de tiempo abierta para que te arrepientas, confieses y seas perdonado y tomes el sacrificio de Jesús como propio es Dios. La iglesia ejerce misericordia y te va a ayudar a que el arrepentimiento sea profundo, pero salgas adelante. Judas no permitió esto. Cuando Judas sintió esto, dijo, yo no voy a poder seguir con esta culpa. Y se ahorcó. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Malas decisiones. Uno que elige por cuidar su aspecto físico. Otro que elige mal con quién va a formar una familia. Otro que toma una decisión enojado y que le impide ser parte de la gesta más gloriosa que vivió el pueblo de Israel. Y otro que se termina matando por no tener la
valentía de arrepentirse. Ahora no vamos a terminar con este mensaje con lo malo. Lo malo es claro para no hacerlo, pero tenemos ejemplos de buenas decisiones. El primero, no me pasa de uno. Bueno, 4 ejemplos de buena elección. El primero, Esther, la reina Esther. Y es un ejemplo de reacción ante la corrección. Ella reaccionó bien ante una corrección. ¿Se acuerdan la historia? Amán había metido al rey en el brete de matar a todos los judíos. Y como le tenía mucha bronca a Mardoqueo, que era el tío de Esther, había armado una gran horca para ahorcarlo públicamente. Mardoqueo se viste con esos vestidos que expresaban la tristeza del corazón, aparte eran lino áspero que raspaba la piel, y se pone en la puerta de la ciudad a hacer luto por el pueblo de Israel. Esther, que era reina, lo ve y le manda a sus eunucos, los sirvientes, para que lo persuadan de que no lo haga, y todo lo contrario, Mardoqueo le explica la situación. Y cuando le explica la situación, Esther primeramente pone excusas por qué no podía, hasta que Mardoqueo la confronta con la palabra de Dios. Y dice algo que para mí es tremendo: no vaya a ser que para este día el Señor te haya puesto como rey. Y yo todavía no lo logro hacer las 24 horas del día, pero yo quiero vivir así, con esta impresión que el Señor me puso en esta tierra para este día. Quiero estar atento a la voz de Dios, para jugarme por Dios, para hacer lo que Dios quiere. Pero lo más valorable de Esther es que supo aceptar la corrección de su padrastro, de su tío. No era una persona inaccesible, no era una persona que se la sabía todas, no era una persona que cuando la corregían se enojaba. Supo ser corregida. Y saben, en esta obediencia a ella se le podría haber ido la vida. Porque la cosa era así: ella se iba a presentar al rey y a pedirle el perdón para Israel, pero dice que el rey, si no lo llamaba a alguna de sus esposas y se presentaban, podía hacer 2 cosas: podía o matarla o extender el cetro como gesto de perdón. Y dice que Esther le dijo a Mardoqueo: mirá, aparte hace mucho que no me llama. ¿Y esto qué podía hacer? Y el rey hubiera aprovechado la oportunidad: me quiero deshacer de Esther, hace mucho que no la veo, así que se me apareció, esta es la mía, mátenla. Porque esa era la realidad. Sin embargo, Esther se presentó y el rey extendió su cetro. Y todo Israel, Mardoqueo, fueron salvados, y Amán colgado en la horca que había hecho para Mardoqueo. La obediencia a la corrección, elegir lo correcto. No te excuses cuando te corrigen por algo. No te excuses. Escuchá. Sé reflexivo. Yo sé que la corrección tiene peso según quien te lo diga. Pero aun si el que te lo dice es alguien a quien vos decís: sí, pero yo no sé, aceptalo igual y reflexioná
y oralo. Y si no tiene razón, desechalo, pero si tiene razón, cambia. Está bueno que uno lo corrijan. A nadie le gusta que lo corrijan. ¿Y sabes por qué no te gusta? Porque quiere decir que estás haciendo algo mal. En el retiro de pastores, yo fui antes porque estaba en la organización y a la mañana, todavía no había empezado el retiro, me encuentro con uno de mis hermanos mayores y me dice: Claudio, vamos a sentarnos a charlar un rato. Y yo le conté algo y él me dijo: pero ¿cómo te tengo que decir las cosas? Ya te lo dije, al final vos le hacés caso a cualquiera menos a mí, me dijo. Uy, un papelón. Pero me hizo bien. Sí, tenés razón. Lo que pasa es que me tenés que entender. Me dice: no, vos me tenés que entender a mí. Vos estás bajo mi cobertura. Lo que yo digo, hace eso. ¡Pum! Me ubicó. Necesitamos estar en un cuerpo donde se nos digan las cosas y tengamos la capacidad de reaccionar a la corrección. Amén. No les pido muchos amenes yo, pero como los veo tan callados. Primer personaje, Esther. Segundo, fui para atrás. Segundo, José. Y él tuvo que enfrentar una bifurcación de caminos terrible. Fue a trabajar a la casa de uno de los servidores del emperador egipcio, del faraón. Y la esposa se ve que no tenía mucho escrúpulo y empezó a acosarlo. Ahora, José sabía a quién servía y tenía claro de que él no podía tomar ninguna decisión que vaya en contra de su integridad. Hermanos casados, hace mucho tiempo, primero Keith Benson y después Víctor Rodríguez nos dijo una cosa: en algún momento de la vida el adulterio va a tocar la puerta de tu casa. Pero no te preocupes, si estás firme, no te va a hacer ni mella. Pero sí, velá por tu vida. Tuvimos un pastor hace muchos años, se murió hace bastante, se llamaba Ivan Baker. Yo era muy amigo de Iván. Y él decía algo. Está bien, esto es una cuestión vieja, ¿no? Hoy habríamos dicho: ¿qué mirá, bobo? Andá para allá, bobo. Pero no nos dijo así. Si la vecinita te hace ojitos, decile: ¿qué mirás, atorranta? Estoy casada. Eso nos enseñó. Pero ¿qué? ¡No! José la tenía clara. José no iba a argumentar con la esposa de su jefe y decirle: no, mirá, te confundiste. Yo sé que el amor es así y vos, bueno, pero yo no puedo, entendeme. No, ¿qué? Salió corriendo. Y si tuviera que decirle en versión Iván Baker, ¿qué mirás, atorranta? Le hubiera dicho, y si podía decirle en versión Messi, andá para allá, bobo, se le hubiera dicho también. A ver, a eso se refiere el Señor Jesús con hacer violencia. Si tu ojo es ocasión de caer, cortátelo. Sé violento, cortá violentamente. Mantené los límites lejos de tu vida. Eso es lo que hizo José. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama integridad. Yo tengo claro a quién sirvo.
Por lo tanto, no voy a abrir mi corazón a ninguna posibilidad. Hay situaciones que cuando yo las tengo resueltas en mi mente, sé cómo voy a reaccionar. No tengo ni qué pensar y eso es fabuloso. Reaccionar de acuerdo a la voluntad de Dios. El pecado lejos, ¿eh? El pecado lejos. Ahora, ¿cómo hago yo para tener el pecado lejos de mi vida? ¿Cómo tengo que hacer? A ver, alguno que me dé una fórmula así magistral. ¿Cómo hago para tener el pecado lejos de mi vida? Es muy sencillo, ¿eh? Tengo la tentación lejos. Algunos confunden la palabra tentación con prueba. La prueba no tiene nada que ver con la tentación. Porque la prueba es algo que necesitamos para que Cristo sea formado en nosotros. Pero el Padre nuestro, Jesús, ora para que el Señor no lo deje caer en tentación. No debemos coquetear con la tentación. La tentación es una asociación entre una tendencia pecaminosa mía y una sugerencia del diablo. Entonces es muy fácil. Cuando éramos chicos decíamos, no te escucho, no te escucho, no te escucho. Hacele al diablo eso mismo. No le des lugar. Cuando el diablo viene a sugerirte cosas, reprendelo, tenés autoridad. Pero yo me convertí hace un mes. La autoridad no es tuya, la autoridad es de Jesús que está en vos. Por lo tanto, reprendelo y Él se va a ir. No coquetees con la tentación. José no hacía eso, no estaba dispuesto a eso. Por eso tuvo una reacción que hasta le costó la cárcel. Pero a él no le importó. Porque él sabía a quién honraba. Vamos a ser hombres y mujeres que honremos a Dios ante esta elección de pecar o no pecar. Nuestra firmeza para mantenernos santos. Otro ejemplo de alguien obediente. Si pasa esto, es el de Daniel. ¿Y qué es lo que nos deja Daniel? Aquel que obedece a Dios y elige por Dios, aunque esté en juego perder algo. A veces perder la vida, como le pasó a Daniel, pero a veces perder cosas mucho más simples, pero a las cuales estamos aferrados. La elección por Dios muchas veces va a poner en juego algunas cosas. Por ejemplo, podés perder el trabajo. Pero una mentirita piadosa, como dicen, no mezcles términos. La piedad no tiene nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver con la mentira. ¿Qué es ese término? Yo les he contado varias veces que cuando yo tenía 19 años trabajaba en la municipalidad y tenía 3 meses de haber ingresado y me estaban por nombrar como efectivo y yo había empezado a estar de novio con Daniela y nos íbamos a casar y la resolución económica de mi vida era la municipalidad de Rosario en ese momento. Y me llama un jefe que no conocía, un jefe alto, jefe, porque yo tenía un jefe directo, este era jefe de todos los jefes del área donde yo estaba. Y me dice, usted es Pagura, ¿cómo le va? Mucho gusto, ¿qué tal? Hágame un favor, vaya a hablar con tal y tal idea de la que no estoy, porque me están molestando, así no me deja de llamar. Y yo tenía que ir a mentirle. Y la verdad que salí
a ver cómo negociaba con el Señor. Y lo primero que se me ocurrió es decir, bueno, le voy a decir a este otro, mire, me mandó a mentir, pero yo no miento, por favor no le avise. ¿Qué sé yo? El lío como para buscar atajos. Y el Señor inmediatamente me dijo que no. Y yo entré y me dijo, uy, qué rápido. Le digo, no, le tengo que decir algo. Yo soy cristiano. Yo voy a trabajar bien todo lo que usted necesite, pero no me pida que mienta, porque mentir no agrada a Dios. Este hombre se puso re mal y me dice, uy, discúlpeme, no sabía, Pagura, lo voy a llamar a tal y cual, que es un gran mentiroso para que vaya y que mienta. Y faltaba un mes y al otro día tenía el decreto de mi efectividad firmado. Mirá, nunca Dios cuando decides bien te va a dejar a pie. Es increíble la historia de Daniel, porque ¿vos qué te crees? Que Daniel está así en esta imagen, acariciando el león porque Daniel ya sabía, yo sé que no me va a pasar nada. ¿Qué? El león tenía un hambre bárbaro. Y no sé, por ahí el Señor le metió en la cabeza, no coma este que te va a intoxicar, qué sé yo lo que le pasó. Pero el hecho que ni lo tocó. Y ¿sabes lo más tremendo? Que Daniel no sabía cómo iba a terminar esta historia. Pero para él era más importante la honra a Dios. Y por eso oraba con la ventana abierta. Si quieren verme, yo soy de Cristo. No soy como esta gente del mundo que vive en Babilonia. No voy a honrar a un emperador, a un rey, a quien sea. Voy a honrar a Dios. Muchas veces en la vida tu elección va a tener que ver con esto. El diablo te va a decir, pero si vos elegís esto, vas a perder esto. Daniel no tuvo ningún problema. Estuvo dispuesto a exponer su vida por esto. Y el cuarto caso es el caso de una buena elección, la de Pedro. ¿Y cómo? Si le negó. Sí, le negó. Pero él no dudó después estar con los discípulos y con el maestro. Él no reaccionó como Judas, esconderse y suicidarse porque había traicionado a Jesús. Él entendió que el camino era mostrarse, exponerse delante del maestro con toda su culpa para que sea sanado. Y mirá si eligió bien. Fue la cabeza de un movimiento espiritual como nunca el mundo había visto. El traidor, sí, Pedro. Un traidor arrepentido. Porque si no lo sabes, vos y yo somos traidores arrepentidos. Más de una vez hemos traicionado a Jesús. Pero lo que nos salva es reconocer lo que hacemos mal, arrepentir, confesar nuestro pecado y abandonarlo. Esa es la mejor elección que podés tomar. Me entristece ver cómo muchos se mantienen durante mucho tiempo ocultando cosas o a veces no reconociéndolas. Y viven la vida y viven y cada vez están peor y no importa y seguimos y vamos para adelante. Y cuando llega el momento de volver, se dan cuenta que están tan lejos. No permitas que tu corazón se aleje de la casa del Padre por una mala decisión. No lo permitas. El mejor lugar donde podés estar es la iglesia. Y sabes una cosa, la iglesia no es venir los domingos a la reunión, es ser parte de la comunión, ser parte de la integralidad que es esto de andar en luz como Él está en luz y tener comunión
unos con otros. La parábola del hijo pródigo habla de un hermano mayor que estaba en la casa pero no estaba, porque él creía que nada le pertenecía. Y la culpa te va a robar todo, te va a robar todo, porque el ladrón no vino a otra cosa que no sea a hurtar, a matar y destruir. Y la culpa te roba todo. Y vos no expones tu corazón simplemente porque sos un orgulloso. Pedro no hizo esto. Uno ya sabe, pero ¿quién? Claro, porque Jesús al final ni le preguntó por qué había hecho esto. El único que le preguntó si le amaba. ¿Pero qué sabía Pedro? Y él sabía claramente que Jesús le había dicho: Pedro, me vas a traicionar. Yo no, pero me vas a traicionar. Pero no que te voy a traicionar. Yo te voy a traicionar. Y como un verdadero traidor lo negó 3 veces. Y sabía que se iba a encontrar con Jesús. Pero sabía que la elección era ese encuentro restaurador con el Maestro. Hermano, elegí bien. No elijas mal. No te dejes llevar por lo trivial, por lo superficial, por lo que el apóstol Pablo llama la corriente de este mundo. Mirá, es una cuestión personal, sinceramente te digo. No tiene nada que ver que alguien venga y te diga: esa ropa que vos tenés puesta está mal, porque vos te la vas a cambiar. O muestra mucho, muestra poco, es una expresión mundana, lo que sea. Vos te la vas a cambiar porque el otro te diga. El cambio tiene que surgir dentro tuyo por honrar a Dios y por, como decíamos, mirarte al espejo y decir: esto no conviene. Esto lo único que busca es darme honra a mí para que me miren. Ni tampoco elegir mal, como decíamos, los jóvenes con quien se van a casar, ni tampoco reaccionar con enojo o elegir con enojo las cosas y huir por del camino del arrepentimiento. El reino de Dios lo arrebatan los valientes, hermano. ¿Sabes qué es valentía? Valentía es aprender a que cuando te corrijan, aceptás la corrección. Valentía es jugarte por Cristo sin saber cómo va a salir todo. Valentía es guardar la integridad, aunque te digan: sos un tonto. ¿No ves esto o lo otro que lo puedes tener? Sos un tonto. No escuches a los impíos, a los pecadores. Si estás en un trabajo, no dejes que te metan en la cabeza la porquería de lo que hablan. La integridad es un valor enorme. Y recurrí al arrepentimiento y a la confesión de los pecados como una herramienta de reconciliación con Dios y de santificación. Ponete de pie, por favor.